dice Efesios en el 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y te alumbra de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y el tema para esta tarde lleva por título el buen uso del tiempo. Entonces, aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios, ¿verdad? Mis amados, y ustedes han escuchado coloquialmente que hay un dicho que dice que cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Es decir, debemos adaptarnos a lo que tenemos nosotros en nuestro entorno. Eso es lo que generalmente se dice, ¿verdad? Que a donde usted va, allá usted puede hacer lo que quiere, o usted allá se puede desempeñar o desenvolverse de la misma forma en que lo hace de manera común todo el mundo. Pero nosotros como hijos de Dios, pues podríamos decir que este refrán pues no aplicaría a nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el contexto del capítulo 5 que acabamos de leer nos dice todo lo contrario. Nos dice que debemos pues andar como hijos de luz, porque en otro tiempo ciertamente éramos tinieblas, pero ya no, porque ahora somos en el Señor y por lo tanto debemos andar como hijos de luz. Nosotros éramos por nuestra propia naturaleza pecaminosa, éramos hijos de las tinieblas, ¿sí? Pero una vez que Dios en su gracia y misericordia nos salvó a través de su Hijo Jesucristo por el sacrificio que hizo en la cruz, ya nosotros no pertenecemos a las tinieblas, sino que somos la luz. Y como somos hermanos de Jesucristo y coherederos con el reino de los cielos juntamente con Él es la luz del mundo, pues cuánto más nosotros tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, en el panorama tan sombrío que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Por estos tiempos. Entonces, nosotros somos esa luz en medio de las tinieblas en esta generación perversa, por así decirlo, que nos ha tocado vivir. Pero para nosotros poder andar como hijos de luz y no caer en lo que nos menciona la palabra aquí en Efesios 5, del 1 al 13, debemos tener la capacidad de entender y discernir los tiempos en los cuales vivimos. O sea, no podemos adaptarnos a este mundo. ¿Sí? Mi amado hermano, la vida cristiana se vive con un entendimiento tal que ese entendimiento solamente lo da nuestro Señor Jesucristo a través del Santo Espíritu de Dios. Y así como Dios es trino, Él es Padre, Él es Hijo y es Espíritu Santo, a nosotros también nos creó con cierta Trinidad, pero que es diferente a la de Él, porque la de Él es perfecta. Nosotros estamos en ese camino recorriéndolo. Entonces, Dios nos creó a nosotros en espíritu, alma y cuerpo. Nos creó también la mente, la voluntad y las emociones. Y de estos tres elementos, la mente, la voluntad y las emociones, la mente es el motor, por así decirlo, del ser humano. Porque es a través de la mente que Dios llega a nuestro corazón y a todo lo que nuestro corazón produce. Por eso es importante que el cristiano pueda entender los tiempos en los cuales vivimos. De eso se trata el pasaje que vamos a compartir con ustedes, ¿verdad? En esta hermosa tarde. ¿Qué cosas debo yo tener presente pues para eso? 3 cosas sencillitas. 1, que los días son malos. 2, que debemos andar como sabios. Y 3, que debemos conocer la bondad de Dios, la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso nos lo está diciendo aquí, ¿verdad? En el 15. Ya, esto es una breve introducción que estamos nosotros haciendo. Y es que dirán ustedes, bueno, pero ¿y por qué la pastora siempre nos dice que los tiempos son malos? Imagínense, si esta carta la escribió el apóstol Pablo en aquella oportunidad, cuando no se veía todo lo que hoy estamos viviendo, y él decía que los tiempos son malos, ¿cuánto más hoy? ¿Cuánto más hoy? ¿Verdad? No podemos nosotros desconocer, mis amados, que la maldad se ha multiplicado en nuestros días. Eso es una verdad de a pulso que nosotros no podemos desconocer. No podemos taparnos los ojos y pensar que no es así. Sí es así, mi amado. Nosotros no, como cristianos, nosotros no podemos aceptar como bueno lo que Dios ha llamado malo. Isaías en el 5:20 nos dice que hay de aquellos que a lo malo llaman bueno
y a lo bueno malo, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vamos a leerlo, porque es una forma de parafrasear. Vamos a leerlo. Nos dice aquí Isaías en el 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, nosotros no podemos ser de eso. Nosotros no podemos encajar en ese modelo que esta generación, que esta sociedad a nosotros nos ha querido implantar, ¿verdad? Hay tanta maldad, hay tanta impiedad en nuestros días que muchas veces el cristiano que se cree estar agarrado en la verdad del Señor pierde la capacidad de discernir entre la verdad y el error y termina convirtiéndose a lo que la sociedad y la generación de hoy le quiere implantar de acuerdo a sus propias creencias y a todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Es como si la palabra de Dios, lo que nosotros estamos leyendo en el manual de instrucciones fuera anticuado y eso ha pasado de moda. La Biblia es solamente para los viejitos. La Biblia es solamente para los testigos de Jehová. Es lo que nos han querido vender, ¿verdad? En este tiempo. Y nosotros tenemos que reconocer, mis amados, ¿por qué se está presentando todo esto? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Acaso el cristianismo de aquella época no impactó positivamente en esa sociedad? Claro que lo impactó. ¿Y por qué no impacta tanto en este día? De la forma como se quisiera. Por la sencilla razón que nosotros nos estamos adaptando a este mundo. Por eso el pastor Javier en la predicación pasada nos hablaba del pasaje que está en Romanos 12, 1 y 2, donde dice que no nos adaptemos a este siglo, a este mundo, sino que seamos renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento y de nuestra mente, para que entonces podamos nosotros comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, nosotros como iglesia, como pueblo entendido del Señor, tenemos que ser de influencia de la verdad de Cristo hacia el mundo en el cual nos estamos desenvolviendo en este momento, ¿sí? Nosotros tristemente hemos de reconocer que hemos dejado de ser en gran parte esa luz de cambio para la gente. Hemos dejado de ser la sal de la tierra. Y la palabra enseña que si la sal se corrompe, ¿con qué será sazonada? Imagínense. Han habido muchos cambios, o sea, una cosa exagerada. Y nosotros, los cristianos, estamos llamados no a contender con eso. No, porque no podemos irnos al choque. Nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a luchar contra esto con las herramientas y con las armas espirituales que el Señor nos ha dejado establecidos en su palabra. Sí. Se ha provocado un cambio de mentalidad en este momento en la generación, en la sociedad actual, que se han rebelado contra la verdad de Cristo. Rechazan la verdad de Cristo. Es más, anteriormente, cuando nosotros estábamos en el colegio, yo recuerdo que solamente eran dos axiomas, o era verdadero o era falso. Si el profesor colocaba un ejemplo y lanzaba una pregunta X y decía, coloque falso o verdadero, o era falso o era verdadero. Hoy en día es falso, es verdadero y 700 ramas más. ¿Por qué? Porque la verdad ha sido tergiversada de acuerdo al acomodo de la gente. Y eso ha llegado con pasos agigantados a nuestra iglesia, tristemente. Hoy vemos cristianos patrocinando y conectando con cualquier cantidad de cosas que se mueven en el mundo natural. Es decir, con tal de agradar en el grupo social o en el trabajo, colegio, universidad, en fin, en el escenario en que se desenvuelva, se convierten ellos a la tiniebla y no ellos, y no las tinieblas a ellos que son la luz. Ustedes dirán, bueno, pero ¿a dónde va todo esto? ¿A dónde vamos? A la predicación, al uso del tiempo, al buen uso del tiempo, ¿verdad? Entonces, tristemente vemos que la verdad de Cristo ha querido ser desvirtuada, incluso hasta la biología. El pastor Javier mencionaba en su oración inicial que hoy estaban, en este fin de semana,
están a nivel mundial, es una celebración para ellos, sí, lo que tiene que ver con el orgullo gay y todo ese asunto. Yo respeto todo eso, pero yo no puedo patrocinar eso, porque a mí me dice aquí la palabra que yo debo, que yo no puedo conectar con ese tipo de situaciones, no puedo participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que debo reprenderlas. Pero hay cristianos que usted los ve allá aplaudiendo el desfile, ¿sí? Incluso en la biología, Dios creó varón y hembra, y cuando usted se identificaba anteriormente que iba a llenar un documento género femenino masculino, no había más. Hoy hay femenino masculino y 700 más, ¿verdad? Entonces, han tratado de cambiar y de desdibujar la verdad del Señor, tristemente. Incluso recientemente leía que en Chile hay un proyecto de ley en donde ya no se va a utilizar el término mujer relacionado con las mujeres pues que menstruamos naturalmente, sino persona menstruante. Yo dije, caramba, pero si dice persona puede ser hombre o mujer, que yo sepa los hombres no pueden menstruar. Imagínese usted, hasta allá ha llegado el nivel de querer destruir la verdad de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, dicho esto, mi amado, ahora sí vamos a entrar entonces en el tema. ¿Cómo nosotros podemos hacer un buen uso del tiempo? Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer para hacer un buen uso del tiempo? Es comprender la brevedad de la vida. Comprender la brevedad de la vida. Mi amado, nosotros nos encontramos en esta tierra y todos sabemos que hay yo siempre he dicho jocosamente que todos tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de vencimiento. La fecha de nacimiento muchas veces se puede conocer, dependiendo de cómo haya sido el embarazo de la mamita, ¿verdad? Y entonces se programa el parto, la cesárea, y nace en tal fecha. Yo quiero que mi hijo nazca en tal día, ese día nace. Pero la fecha de vencimiento, que guarda relación pues con ese momento que no queremos experimentar y que no queremos que ninguno de nuestros familiares experimente, sí, la muerte. No sabemos cuándo sucederá. Sí, muchas veces la gente piensa que ese momento está lejano. Sí, nosotros nos imaginamos con días llenos de alegrías, de satisfacciones, ¿verdad? En la tierra. Y sí, gloria al Señor porque nos permite eso. Pero la verdad es que nadie puede asegurar cuánto tiempo vivirá en esta tierra. Nadie puede asegurar eso, ni siquiera los médicos. Cuando mi hija nació, muchos me decían que no pasaría del año. Vivió 7 años y medio por la misericordia del Señor. No sabemos qué va a ser del día de mañana, si vamos a morir, si vamos a vivir. No, nadie puede asegurar qué vendrá mañana. Yo no sé mañana, hice una canción por ahí, cuando yo escuchaba salsa, me acuerdo. Solo el Señor conoce el número de nuestros días. Solo Él tiene esa facultad, esa potestad, mi amado. Nosotros desconocemos eso, no tenemos certeza de cuál va a ser el número de nuestros días. No sabemos, porque esto puede ser como un abrir y cerrar de ojos que nuestra existencia deje de estar activa, ¿verdad? Entonces, por eso, el Salmos 90:12 nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigas al corazón sabiduría. Usted debe comprender que nuestra vida aquí en la tierra es breve. Usted debe estar entendido en que usted no va a quedarse aquí para siempre. ¿Y sabe qué sucede, mi amado? A mí me causa impresión a medida que uno va profundizando cada día en el estudio de la palabra. Cuando empezamos desde Génesis, empezamos a leer la edad de todos esos personajes y encontramos, por ejemplo, que Adán vivió 930 años y Matusalén vivió 960. De ahí fue cortándose, se fue cortando. De 120 murió Moisés, de 120 murió Josué, en fin. Y varios murieron a cierta edad.
Y hoy en día la misma palabra nos dice cuánto son los años del hombre sobre la tierra. Y dice, los días del hombre sobre la tierra son 70 años y en los más robustos hasta los 80. Lo que quiere decir que ha venido en decadencia. Después que los hombres duraban sobre la tierra 900 y pico de años, hoy veo jóvenes que se van temprano. ¿Sí? Hay gente que se va a los 50, a los 30, en fin. ¿Verdad? Pero debemos nosotros comprender la brevedad de la vida. Nadie es eterno. Por eso el tiempo hay que aprovecharlo de manera adecuada. Efesios 5:16, en la palabra que estábamos leyendo ahorita, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y si los días son malos, mi amado, ¿por qué no aprovechar bien el tiempo de la mejor manera? El salmista nos dice en el 39, 4 y 5, hazme saber, oh Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuál frágil soy. Mire, porque mucha gente tiene una coraza puesta así, que parecen esos soldados romanos. ¿Sí? Dice, he aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo lo que el hombre vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. ¿En qué usted emplea su tiempo? ¿Qué hace usted cuando se levanta? En fin, debemos comprender la brevedad de la vida. Nosotros no tenemos seguridad de nuestro andar el día de mañana, mi amado. Por eso, a cada instante debemos nosotros andar en el Señor. Nuestra alma tendrá que rendir cuentas ante Dios y Él determinará con base en lo que hayamos nosotros vivido en esta tierra, dónde pasaremos esa eternidad. Debemos siempre caminar en la luz de Dios, sí, y no caminar en las tinieblas que este mundo ofrece. Nuestra vida en esta tierra va a pasar, eso es impajaritable, nadie se escapa. Ninguno de nosotros quiere ver la muerte, ninguno. Por ahí dicen que estamos en los últimos días. Bueno, nosotros, si eso sucede hoy o mañana, queremos irnos con el Señor. ¿Estaremos listos? Es la pregunta. ¿Estaremos listos? Sí. Entonces, seamos obedientes. Comprendamos, mi amado, que la vida es breve, que la vida en esta tierra se nos puede ir en un abrir y cerrar de ojos. A nosotros nos pasó una experiencia el año pasado, va a cumplir un año. Íbamos a casar a una parejita que viene en unión libre, llevan muchos años. Y en abril que fuimos allá a esa ciudad, visitamos, tuvimos la oportunidad de compartir con la doctora Alma Rosa y con varios los estudiantes de Maús, de Sincelejo y Corozal. Fuimos y visitamos a esa parejita, fijamos fecha y no va a creer usted, va a ser un año que el muchacho partió de este mundo. ¿A dónde? No lo sabemos. Y nos dolió y nos duele todavía porque no supimos qué pasó, no comprendimos, Señor, pero es tu voluntad. Entonces usted aproveche bien el tiempo, mi hermano, porque los días son malos. Comprenda que nuestro paso por esta vida es breve. Amén, gloria al Señor. El segundo punto con el cual usted debe hacer un buen uso del tiempo es con la piedad en la juventud. Con la piedad en la juventud. Mi amado, la juventud pasa muy rápido, rapidísimo. ¿Sí? Por eso debemos aprovechar al máximo cada segundo que Dios nos da a nosotros. Debemos invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras energías en lo que realmente vale la pena mientras que tengamos salud y fuerzas. No hay nada más seguro y acertado que nosotros podamos invertir en el reino de Dios. Ese es el que dura para siempre. La juventud es la etapa más bonita nuestra. Y claro, y hace sus efectos en nosotros. Y pasa tan rápido que hace que me casé ayer y ya hoy son 23 años. Ya tengo una hija de 21 que va para 22. Y todo pasa así, rapidísimo.
Los jóvenes que dedican su vida al Señor no van a quedar frustrados, jamás, nunca. La palabra enseña en el Salmo 40 que ninguno que ha confiado en Dios ha quedado en vergüenza. Y cuando nosotros estamos de jóvenes y dedicamos nuestra vida al Señor, no vamos a quedar con frustración porque tenemos la certeza de que Dios bendice a los que le sirven. Así lo dice su palabra. Ninguno que trabaja en el Señor quedará sin recompensa. No podemos nosotros perder el tiempo en cosas tontas, en banales, triviales, mi amado. Desde la juventud nosotros debemos servir al Señor. Y como siempre hemos dicho, cuando estamos pequeñitos, invitamos a la mamá al culto, en fin, a la escuela dominical, y de peladito empiezan ellas mismas, los mismos padres, a ponerle trabas a los niños. Porque le imponemos a los niños una serie de cargas como si esto fuera una competencia. Y a los 5 años tiene que estar en primero, y a los 11 ya tiene que estar en bachillerato, y a los 15 se graduó, y a los 22 tiene que estar ya con el grado, con el cartón exhibido, y a los 27, 28, 30 máximo tiene que estar casado, en fin, o sea, es como si la vida fuera una competencia, pero no nos dedicamos a vivir la vida a la plenitud que Cristo nos enseñó. Sobre todo la juventud de hoy en día. Gloria a Dios por los padres que todavía mantienen a sus hijos en sujeción. Gloria a Dios por ellos. Pero Eclesiastés, nos dice en su palabra, mire esas 3 palabras que están allí, tan poderosas y profundas. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y esto lo dijo Salomón hace, mejor dicho, cualquier cantidad de años. Antes que vengan los días malos, y Pablo después lo dice, vendrán los días malos, y estamos en los días malos. Y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, cuando ya a usted se le salga la muela, cuando ya no tenga fuerza, cuando ya tenga que traerle el vaso de agua. Es en la juventud en donde usted debe acordarse de Dios. No espere el último minuto, mi amado, como el ladrón en la cruz. Ese se no se va a volver a repetir jamás. Y aquí hemos sido enfáticos en eso, y de pronto está repetitivo, pero es necesario repetir porque la mente humana es muy frágil. Dios nos dotó a nosotros una mente muy brillante, pero al mismo tiempo frágil para aquellos que no dependen del Señor. Entonces, los jóvenes deben acordarse de Dios en los días de su juventud, porque esa juventud se pasa como agua, se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Cuando ella tiene 30, cuando se dio cuenta ya son 50, cuando se dio cuenta ya está peleando por la pensión. Entonces, todo pasa tan rápido que nosotros desde la juventud, desde pequeño, debemos instruir al niño en su camino, dice Proverbios en el 6:22. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Don Wilson, que está por allí, don Wilson Jinquirá no me dejará mentir. Cuando estábamos en nuestra iglesia, Mariana llegó a la edad de 6 años. Ella ya tenía sus bases, desde los 6 años recibiendo del Señor. Alejandra y ¿cómo se llama el niño de Wilson? Alejandra y Julián. Recibiendo desde peladitos. Si se desvían ahorita que están entre los 18, 20, 21, será por un momento, pero ellos son promesas del Señor. El trabajo que como padre hemos hecho en los niños no se va a perder, tranquilo. No se va a perder, porque ya vienen con una base. Y en el 11:9 del mismo Eclesiastés dice, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Mire que en la Biblia para todos hay, no solamente para nosotros los ya viejitos. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, él le dice, pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, Dios al joven lo manda que se divierta. Dios al joven lo manda a que tenga sus amistades, a que tenga su noviazgo. Sí, pero sanamente. Dice, alégrate, gózate la vida, joven. Tome placer tu corazón, que haya contentamiento en tu corazón, que estés contento con lo que hagas, que no sea una carga la cosa de Dios para ti. Pero sabe, sobre todo lo que hagas, Dios te va a juzgar.
Por lo tanto, debemos nosotros mantenernos firmes en el Señor. Que se convierta aquella juventud a uno y no nosotros a ellos. Como dice la palabra rema de este ministerio en Jeremías, pastor 15, 19 y 20. Amén. Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y en el Salmo 119, que me encanta, 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ahí mismo responde, con guardar tu palabra. No es más, es sencillo. La palabra de Dios no puede ser una carga para el joven, ni para el adulto, ni para el niño, para nadie. No debe ser una carga. ¿Verdad? Mi amado, el tercer punto con el cual usted debe aprender a hacer un buen uso del tiempo es subordinando los deberes terrenales a los celestiales. ¿Cómo así? Sí. Porque es que nosotros somos expertos en cambiarle la naturaleza a las cosas o el sentido. Pareciera que fuésemos diseñados como contracorriente para llevar la contraria en todo. Y a nosotros nos enseñaron cuando estábamos en el colegio, bueno, don Wilson, que es ahí el experto en números, si no estoy mal, me acuerdo que el profesor de matemática nos decía acerca de la ley conmutativa, que el orden de los factores no alteraba el producto. Creo que es así. Si no estoy mal, no ha cambiado esa ley. Amén. ¿Verdad? Exacto, la ley no ha cambiado, mi amado, pero resulta que nosotros, el pueblo de Dios, se ha tomado con tanta seriedad esa ley conmutativa que lo que está subordinado es lo terrenal, es lo celestial a lo terrenal. Es decir, estamos acostumbrados a vivir en una sociedad tan absorbente, ¿verdad? Que cambiamos el orden o invertimos el orden de las cosas. El orden de las cosas. A veces estamos nosotros tan enfocados en las cosas que queremos, en nuestro trabajo, en los planes que tenemos para nuestra familia, enfocados en nuestro futuro, que empezamos a crear una serie de angustias sin darnos cuenta en nosotros. Empezamos a hilar delgado y a ir más allá, a pensar cuando yo tenga 70 años, bueno, si yo llego allá por la misericordia de Dios, ya Dios sabrá qué tendrá para mí en ese momento, pero yo en este momento me gozo mis 40 y pico. ¿Sí? Entonces, mis amados, ¿qué hacemos? Queremos nosotros imponer en nuestra vida, ¿verdad? Nuestros deberes terrenales sean más importantes que los deberes celestiales. No puede ser así. Nosotros no podemos cambiar ese enfoque. Es como cuando usted se va a tomar una foto en su selfie, una selfie en su celular, en donde usted coloca su cámara, únicamente se ve usted, el foco es usted. ¿Sí? Como me veo, me acomodo, me maquillo, me pongo no sé qué, me quito el flash, me quito la arruga, me hago esto. ¿Sí? Pero uno se enfoca en lo que está adelante. Uno se enfoca en lo que está alrededor, en lo que pasa con los demás, en las necesidades nuestras, de la familia, en fin. Y nos enfocamos en todo lo que está aquí en esta tierra. Y no solamente nos angustiamos, sino que nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad?, se estanca. En ese momento, cuando nos estancamos espiritualmente por estar bombardeando nuestra mente con tantas cosas que el mundo nos está ofreciendo, dejamos de ser la sal de la tierra. Y dejamos de ser esa luz para aquel que está ya perdido. Entonces es como cuando se nos coloca una mordaza y nos da como pena, temor, hablarle al compañero de trabajo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero para nosotros poder tener subordinado, es decir, bajo sujeción, ese deber terrenal a lo celestial, necesitamos fe, mi amado. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo se produce la fe? Sencillo. Romanos 10, 14, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sencillo, por la palabra de Dios.
Es la única forma en que usted puede subordinar los deberes que usted tiene aquí, todos sus compromisos a las cosas celestiales, ¿verdad? Por eso Pablo expresaba en 2 de Corintios, en medio de una persecución por Cristo la marcha. Es más, los que estamos llevando juiciosamente el devocional, ya estamos empezando a ver las persecuciones de Pablo. En Hechos capítulo 20, 21, 22, hoy lo que viene es una barbaridad. Todo lo por lo que ese tipo, en el 26, mejor dicho, una cosa impresionante. Y usted se va a dar cuenta, por todo lo que este varón pasó, ¿quién de nosotros ha pasado por eso? Esa es otra parte de otra predicación. De un breve avance. Sí. Sin embargo, Pablo, 2 de Corintios, capítulo 4, busquémoslo por aquí rapidito, nos dice, porque esta leve tribulación, ¿dónde está? Aquí dice, en el 17, 2 de Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor. Imagínate. Entonces Pablo tenía en poco lo que sucedía aquí en la tierra. De todo lo que le pasó, fue encarcelado, lo desnudaron en público, le dieron azote, le dieron vara, pasó frío, hambre en el desierto, sus propios amigos lo echaron al agua, sufrió un naufragio y después del naufragio le picó una culebra. ¿A quién le pasa eso hoy en día? A ninguno de nosotros. Sin embargo, Pablo decía, todo lo tengo por basura con tal de seguir a la meta, a blanco que es Cristo Jesús. El hombre vivía por la fe en Cristo. Su mirada estaba puesta ¿dónde? En el cielo. Buscando las cosas de arriba, mi amado. Buscando las cosas de arriba. Sí. Por eso dicen Colosenses 2, 6 y 7, por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor, andad en él, arraigado y sobreedificado, no solamente edificado, sino sobreedificado, es decir, caramba, bien, vea, diríamos en la costa, templadito ahí, que nada lo mueva usted del Señor, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eso debe ser. Todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra debe ser para la gloria y honra del Señor. Pero eso no puede ser lo primero suyo, lo primordial, sino las cosas del Señor. Colosenses 3, 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, las de allá, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada, los ojos, su atención en las cosas de arriba, es decir, en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Ya Pablo nos decía, aquí te lo acabé de leer en 2 de Corintios 4, 17. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, caramba, cuando yo veo esos versos de Pablo, digo, Dios mío, yo me siento así, chiquitica. Jesucristo, nosotros no hemos pasado por nada de eso y es una quejadera cada vez que nos sobreviene alguna tensión. Tranquilo, hermano. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no más. Amén, amén. Suceda lo que suceda aquí en esta tierra, usted depende del Señor. Gloria a Dios. Usted no depende de quién se sienta en la casa de Nariño a partir del 7 de agosto. Usted depende del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Ponga su mirada en las cosas de arriba. Usted no se deje, caramba, ¿cómo se llama la palabra, pastor? Zarandear de cualquier cosa que le suceda. No, hermano, Dios sigue sentado allá en su trono. Él no se estaba buscando una escalera para bajarse de allá. No la estaba buscando. El cuarto punto, mi amado, para que usted aprenda a hacer un buen uso del tiempo, es viviendo sabiamente. Aquí lo dice, vea. Efesios 5, 15, 16. Ya lo habíamos visto ahí en la introducción.
Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, la Biblia dice, el que anda con necio, necio será. A usted cuando estaba chiquito, su mamá le decía, no te juntes con el hijo de X porque son como, les gusta como que lo ajeno. Y eso es cierto. El que anda con sabio, sabio serás. En ese tiempo nos decía, el que anda con la miel, algo se le pega. Y en efecto así era. ¿Sí? En cambio, el que anda con sabio, dice la palabra proverbista, le rodea la misericordia de Dios. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir sabiamente? Bueno, usted podría decir o de pronto imaginarse que hay que tener un estándar, una norma, una exégesis, diríamos los abogados, allá mi doctora, ¿sí? Una lista de chequeo en donde qué hacer y qué no hacer. No, hermano, Dios no nos mandó a nosotros con ningún molde. Él no nos mandó a nosotros a encasillarnos. El evangelio es lo más sencillo que existe. Y cuando uno manifiesta o dice la palabra evangelio, enseguida todo el mundo pela los ojos y parece que eso causara un choque porque parece que fuéramos como de otro planeta, como si hubiera un extraterrestre, como si estuviéramos viendo un ovni, alguna cosa extraña. No. Dios a nosotros nos dejó un manual de instrucciones simplemente para que nosotros la sigamos. Usted verá si la sigo o si no. De lo único que puede estar seguro es que usted tendrá que darle cuentas a Dios por eso. ¿Sí? Nosotros simplemente tenemos que vivir conforme a lo que Dios estableció en su palabra. No es más, o sea, no es una carga. ¿Sí? ¿Cómo Dios espera que nosotros caminemos? Como una persona correcta. ¿Sí? Como una persona que no le hace mal a nadie, ni daño. Como una persona, pues, que medita en la palabra del Señor, que usted trabaja, que usted todo lo ha conseguido a pulso. ¿Sí? Hermano, que usted es respetuoso, que usted no trata de engañar a nadie. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? La Biblia dice en el Proverbista, en el capítulo 2, nos habla acerca de las excelencias de la sabiduría. Y ese es un texto maravilloso que yo los invito a que ustedes lo lean allá en su reposo. Nos habla de la sabiduría, una cosa que es más preciosa que el oro, en fin, una cosa y que si la buscaremos de madrugada. Es un poema hermosísimo. Sí. Pero la sabiduría viene del temor a Jehová. Y el temor no es miedo, el temor simplemente es respeto, es reverencia, es reconocimiento de que sin Dios nada somos. No es eso, no es más nada. Es solamente eso. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios debemos vivir una vida abundante. Dios a nosotros no nos mandó a que su palabra sea carga para nosotros. No, para nada. Nosotros debemos andar imitando a Dios como hijos amados. Así de sencillo. Nosotros, el amor sacrificial, ya Dios lo hizo entregando a su Hijo Jesucristo en la tierra. ¿Cómo más nosotros podemos agradar a Dios? No participando de las tinieblas, como decía ahí el texto, sino reprendiendo esas obras. Caminar en el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, eso ya lo predicamos por allá el año pasado. Caminando en bondad, en justicia, en verdad, en fin. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿estás caminando como sabio o estás caminando como necio? ¿Tú estás consciente de que vives como Dios quiere que tú vivas? Entonces, hay que ser sabio en la manera de vivir. Usted no puede vivir al garete como le da la gana. Como barco sin capitán, no. No puede andar así. En Proverbios 6:8 nos habla acerca de la hormiga. Oiga, qué sabia es la hormiga. Nosotros cuando vamos a la finca hay allá un nido de hormigas grandotas que pican duro. Y las vemos
Desde un árbol de mango, allá los que han ido, mi doctora allá y todos los que han ido conocen, un árbol de mango gigantesco, y usted ve a la hormiguita que va con su pedacito verde y su pedacito verde y su pedacito verde, y ellos van en filita, en fila india, y nos da un ejemplo. Yo nunca he visto a esas hormigas cuando está lloviendo recogiendo para su casa, para guardar su comida. Yo las veo cuando está el sol radiante, ahí salen. Vea lo que dice la Biblia, hasta para eso hay, vea. Vea la hormiga, así que la veas. Oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Las hormigas trabajan para mantenerse ellas mismas. ¿Cómo no va a trabajar usted? La palabra enseña que aquel que no trabaja, que no coma. Es sencillo. Pero hay gente que todo lo quiere regalado. Perezosos. Durmiendo hasta las 11, 12 del día. Mire la palabra, o sea, es que esto no es cuento, mi amado. Mi Biblia dice así, yo estoy segura que la suya también. Perezoso, le pregunta, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y me encanta acá cuando dice en Efesios 5, la lectura base en el 14, cuando dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Imagínese usted. Levántese usted ya, mi amado. Levántese de ese letargo en que ha estado toda su vida, esperando que las cosas le lleguen del cielo. Lo único que baja del cielo es la lluvia. Y las bendiciones vendrán siempre y cuando bajan del cielo también, siempre y cuando usted sepa vivir sabiamente, agradando a Dios en todo. No esperando que otro lo haga por usted. ¿Por qué? Porque nos pasa entonces como Elías. Señor, Elías, ¿qué haces ahí encuevado? Señor, he sentido un vivo celo por ti porque han dejado tus votos y han dejado tu palabra. Y me andan buscando para matarme y solo yo he quedado. Yo me imagino a Dios la escena allá en el cielo. Oye, Elías, en serio, yo me imagino que lo vería así. Oye, Elías, en serio. Y por tercera vez fue. Y Elías metido allá en su cueva. Elías, ¿qué hubo? Sal de ahí, hermano. He sentido para hacernos víctimas y si estamos menuditos. He sentido un vivo celo por ti. Mira, Elías, tú sabes una cosa. Ve allá y me unge por rey a Jehú. Y me unges a Eliseo en reemplazo tuyo. El perezoso, el flojo. Hay que moverle la butaca, mijo, porque necesitamos el movimiento, gente que se mueva. Más en las cosas del Señor. ¿Cuánta gente allá afuera hay que necesita que usted le hable de Dios? Y no solamente que esté usted participando de los chistes flojos y verdes y groseros que hacen. Usted no busque que Dios le mueva la silla a usted y se la dé a otro. Hay que ser diligentes. Hay que vivir sabiamente. Gloria a Dios. Mis amados, y el quinto y último punto, dando buen ejemplo ante el mundo. ¿Cómo usted hace un buen uso del tiempo? Usted hace buen uso del tiempo dando buen ejemplo hacia el mundo. Usted ha escuchado o ha estado frente a alguien que dice ser cristiano, pero anda haciendo cosas que no son dignas de un cristiano. Yo sí. Cualquier cantidad de veces. Gente que se dice cristiano y que por mi culpa y por mi gran culpa y se dan golpes de pecho y andan usando el nombre de Dios en vano, andan mintiendo, hablando vulgaridades, engañando al prójimo, metiéndose en negocios chuecos. Son supersticiosos, esparcen chismes. En fin, o sea, es una cosa impresionante. No puede ser así. Es más, usted pone a un cristiano y a un mundano a que cometan ambos la misma conducta reprochable. ¿Y a quién se le reprocha más? Al cristiano, porque no se espera que él actúe de esa manera.
Del impío sí, se espera cualquier cosa. Como el policía. Como el policía, así de sencillo. Ponen a un civil y a un policía, la misma conducta. ¿A quién se le condena más? Pues al policía, obviamente. Así pasa con nosotros. Nosotros debemos ser ejemplo ante el mundo. ¿Sí? Mateo 5:16 nos dice que alumbre en nosotros la luz. Ya busquémoslo aquí rapidito para culminar. Mateo. ¿Dónde está? No te veo. Mateo 5:16. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, todo lo que nosotros como cristianos hagamos debe ser para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros entendemos estas palabras y su significado, mi amado, ¿será que somos capaces de engañar a otro? ¿Será que somos capaces de seguir practicando las costumbres de cuando veníamos del otro lado del charco? Permítame la expresión tan coloquial. Sagradamente a misa todos los domingos a las 9 de la mañana, hasta acababa a las 10 y a las 10:30 estamos en la cantina. Se confesaban allá con el cura Rafaelito y 3 Ave María, 10 Padres Nuestros, y a las 2 de la tarde ya estaban por allá con la moza. No, Señor. La manera en que nosotros actuamos, nuestro ejemplo, es importante para la gente. ¿Cuánto más para Dios, mi amado? ¿Cuánto más para Dios? Mire, ¿usted se acuerda del episodio aquel, si no estoy mal, creo que está en Mateo capítulo 26, en donde cuando Jesús fue apresado y que fue llevado allá al patio donde Caifás y que Pedro se coló? Y él entró ahí como que medio escondido. Y una mujer dijo, ese es uno de él. No, yo no lo conozco a tal hombre. Y después otro, mire, él es uno. No, ahí donde lo negó 3 veces. ¿Por qué usted cree que ellos se dieron cuenta de que Pedro era uno de los que andaban con el Señor? Porque algo se le pegó del Señor. Andaba con él, comía con él, oraba con él. Pedro, que era todo, como decimos acá, todo entrón, ¿sí? Y Pedro, con todo lo que él era en su esencia como tal, en su carácter fuerte, aprendió del Señor. La imagen del Señor estaba en Pedro. Por eso entonces ahí decía, oye, pero si tú hablas como él. ¿Qué le tocó estar diciendo grosería? Exacto. Hermano, a nosotros nos tiene que pegar, untarnos de la esencia de Cristo. Cuando usted va a algún sitio y lo oyen hablar, ya se sabe, mejor dicho, yo no tengo necesidad de sentarme 1 hora a escuchar hablar a alguien para saber quién es. Con las primeras 5 frases u oraciones que diga, usted ya sabe quién es la persona que está hablando con usted. Pero si es de aquella persona en que no tiene tema, sino que de 10 palabras, 9 son vulgaridad, hermano, salga corriendo de ahí. Ese no es su hábitat, esa no es su esencia. ¿Sí? No tiene por qué estar usted allí. Por eso Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera. Es decir, la sociedad, el mundo en que nosotros estamos. Recordemos que nosotros estamos en el mundo, claro, por supuesto, pero no somos del mundo. Óigase bien. Estamos en el mundo porque en el mundo estamos. Es más, Juan 17, cuando el Señor oró esa oración hermosísima por sus apóstoles, una oración, caramba, que a mí me pone los pelos de punta. Vea, todo un capítulo completo, 26 versículos. Jesús ora por sus discípulos. Una oración hermosísima. Aquí les dice en el 15, vamos a leer desde el 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Por eso el mundo nos aborrece a nosotros, porque somos diferentes a ellos.
Y si los aborreció a ellos, aborrecieron a Jesús, ¿cuánto más a nosotros? Así que usted no pare bola porque hablen mal de usted, o porque lo señale, porque lo traten mal, lo que sea. Usted sabe que usted es hijo de Cristo. Y mientras que usted esté aquí y usted lleve aquí su INRI para bien, usted va a ser desechado. Usted va a ser criticado, usted va a ser señalado por el solo hecho de tener a Cristo como Redentor. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, estamos en el mundo, pero no le pertenecemos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, otra vez dice Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Entonces, estamos aquí en el mundo, pero mira, ay Dios mío, bendito. Pero no somos del mundo, amado. No somos del mundo. Usted no pertenece aquí. Su ciudadanía está en el cielo. Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y primera de Pedro 2:21, que me encanta. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mi amado, primera de Pedro 2:21 en buen lenguaje castellano, para que usted lo entienda. Lo que quiere decir es que todo lo que Jesucristo hizo en esta tierra tiene que servir de ejemplo para nosotros. Y por lo tanto, debemos imitarlo. Amén. ¿Verdad? Y por lo tanto, debemos imitarlo. Entonces, nosotros debemos imitar el comportamiento del Señor. Debemos reflejar su bondad, su misericordia, su amor hacia las demás personas. No es fácil hacerlo, por supuesto que no. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros, mi amado. Nosotros somos hijos de Dios y estamos separados de ese mundo, del mundo en el que estamos. ¿Verdad? Y ahora, mi amado, todo lo que les he hablado, estos 5 pasos para nosotros hacer un buen uso del tiempo, se resume en una sola cosa, que es, ahí está, vea, el buen uso del tiempo que hay que hacer, comprender la brevedad de la vida, con la piedad de la juventud, al subordinar los deberes terrenales a los celestiales, viviendo sabiamente, dando buen ejemplo ante el mundo. Y todos estos 5 digámoslo, elementos que les acabo de presentar aquí, o disquisiciones, se resumen en una sola cosa, que es el reino de Dios y su justicia. No es más. Es la forma en que usted puede hacer un buen uso del tiempo, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No es más nada. Amén. En eso se sintetiza toda la predicación que yo les traje en este momento. Ahora usted hágase una autoevaluación ahí donde está. ¿Cuál de estos 5 principios que humildemente les traje aquí usted está practicando, o cuáles no está practicando? ¿Cuánto tiempo dedica usted al Señor? ¿Cuánto tiempo dedica usted al estudio, meditación, profundización, memorización y aplicación de la palabra del Señor? ¿Le da usted más importancia a las cosas terrenales que a las cosas de Dios? ¿Cómo vive usted su vida? ¿Vive como necio? ¿Vive como sabio? ¿Cuál es el orden de prioridades en su vida? De eso se trata, mi amado. De que usted, con estos 5 principios que le dimos, son el componente esencial del reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios no es otra cosa que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, por el cual todos estamos aguardando su gloriosa venida. Claro que sí, pedido de oración, otro pedido de oración. Entonces, mi amado, esa ha sido la exposición, la predicación que el Señor, a través de esta humilde servidora, he podido compartir. Me dio pues el privilegio de compartir con ustedes, y la verdad que cuando yo estaba preparando esta palabra, sentía cositas en mi corazón, porque yo decía, oh Dios mío, porque también tengo que mirar cómo hago buen uso del tiempo. No pierda el tiempo usted en trivialidades, peleándose con el hermano,
peleándose por política. Ya está Petro y Uribe abrazados y todo el mundo, y usted acá peleando como los hinchas de Santa Fe y Millonarios. No, señor, no pierda el tiempo en eso. Deje que Dios gobierne su vida y más nada. Busque del Señor mientras pueda ser hallado. Isaías 55, 6 y 7 nos habla acerca de eso. Dice, buscar de Dios mientras pueda ser hallado, lo que me da a entender que llegará el momento en que ya Dios no se va a encontrar. Y Dios mío, que ese día no llegue y todavía estemos aquí, porque solamente el 25% se irá contigo. El resto, terrible. Los días son malos, mi amado. Desde aquella época, Pablo está diciendo que son malos. Desde aquella época, ¿cuánto más hoy en día? En esa época no se veía todo el desastre que se ve hoy. Hasta la naturaleza está gimiendo a una. Mire, el Señor tuvo misericordia, escuchó nuestras oraciones. Un pueblo que clamó para que ese huracán se desviara, la tormenta esa, Bonnie. Sin novedad, lo normal. Unas pequeñas escaramuzas por ahí, pero no hubo pérdidas humanas, los bienes materiales se recuperan. Pero eso es estar en el Espíritu. Eso es hacer un buen uso del tiempo. No vea tanta novela. No pierda tanto tiempo en Netflix, canariando. No, bueno, sí, uno tiene que distraerse. Y no es que sea malo, hermano, pero ¿cuánto tiempo invierte usted en la palabra del Señor, en la meditación? Hay gente que le demora más la oración del minuto de Dios, el Padre Diego Jaramillo, en las noches a las 7, que la oración, porque ni siquiera palabras le salen para hablarle al Señor. Pídale a Dios que llene su vasija, que la llene de su amor, de su misericordia, de su fe, que aumente su fe, porque estamos siendo zarandeados, bombardeados permanentemente. Eso es todo el día un bombardeo con noticias, con esto, con problemas, enfermedades, lo uno, lo otro, Es un bombardeo permanente. La mente es un campo de batalla impresionante en donde eso parece Rusia y Ucrania. Pero no se deje, hermano, haga buen uso del tiempo. Ponga en práctica estos 5 principios. Póngalos en práctica. Dele a Dios el primer lugar que le corresponda. No comparta la gloria de Dios con nadie. No sea un idólatra más, porque eso ya lo dejamos atrás.